Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días, buenas tardes. Sí. Vale, pues vamos a arrancar ya porque tenemos mucho que contar hoy. Entonces, muchas gracias a todos por estar conectado a este evento. Entonces, es un evento nuevo para nosotros porque es un tema que no habíamos hecho todavía. Es una cita que solemos hacer con los usuarios porque hablamos mucho de metodología. Entonces, vamos a arrancar ya porque va a ser, es un programa hoy muy intenso, con mucho contenido. Entonces, ya empezamos. Entonces, ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Hoy somos dos que tenemos la suerte de estar con Dulce también, que se encarga de proyectos y sobre todo proyectos vinculados a los recursos humanos. Y yo soy Tomás, el director de la empresa en Madrid. Entonces, hoy vamos a ser dos para hacer este evento. Entonces, em, primero, los que no nos conocen, Sphinx es una empresa francesa que desarrolla softwares para crear encuestas de mucho tipo, de mucho idioma, que también se puede difundir de muchas maneras, de muchos canales distintos como papel, email, etcétera. También sirve para gestionar los datos y analizar tanto los datos textuales que las preguntas cerradas de un cuestionario. Entonces, también permite hacer todo lo que es visualización de datos. ¿Vale? Lo que pasa que hoy no vamos a hablar de nuestros softwares, vamos a verlo de alguna manera porque los gráficos, etcétera, están hechos con esa herramienta, pero en ningún momento vamos a ni abrir esa herramienta. Eso lo haremos en la segunda parte, que será en diciembre para los que están interesados, pero hoy nos centramos en la metodología. Entonces, Sphinx también, para que sepáis, es una empresa que tiene como 35 años, entonces mucha experiencia en muchos sectores. Hoy tenemos la suerte de tener como 50.000 usuarios de la herramienta en 50 países. Em, entonces, Sphinx se usa mucho para lo que el tema de la investigación de producto, es decir, investigación de mercado para evaluar un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo concepto. Y se usa mucho para medir lo que es los comportamientos, la percepción que tienen los clientes, los pacientes o hoy lo que nos interesa, los empleados sobre su experiencia. Entonces, es uno de los usos muy importante de la herramienta. Pero también se usa mucho en la investigación universitaria que tiene muchas necesidades. Entonces, también cumple con muchos requisitos que ellos tienen. Hoy vamos a compartir experiencia. Esa experiencia la debemos a nuestros clientes, que son empresas que usan nuestros softwares en el departamento de recursos humanos para la evaluación de formación, experiencia de cliente, clima interno, etcétera. Eso lo vamos a describir, pero también consultorías, muchas consultorías especializadas en este sector usan nuestras herramientas porque necesitan herramientas para hacer su investigación, para sus propios clientes. Entonces, vamos a decir, la segunda categoría de cliente que usa mucho nuestros softwares. Entonces, toda la experiencia que vamos a compartir hoy la debemos a ellos porque lo hemos acompañado en sus proyectos. Entonces, ahí pues hemos recopilado la opinión de los formadores, de los consultores internos para compartir y hacer este evento hoy exclusivamente sobre la investigación vinculada a los recursos humanos. Entonces, en una primera parte, es Dulce que nos compartirá todo lo que son los tipos de estudio para RH, lo que más vemos hoy, los proyectos por los que nos solicitan la gente de recursos humanos. Y en una segunda parte seré yo, compartiremos nuestra experiencia
a través de distintos temas como el anonimato, gestionar la difusión de la encuesta, qué canal elegir, cómo analizar los datos, etc. Entonces, nos quedaremos en la metodología, pero en otro evento más sobre la técnica, ¿vale? Pues, Dulce, te dejo compartir pantalla entonces. Genial, Tomás. Muchas gracias. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Lo podéis ver? Sí. Bueno, un segundo. Ya está. Vale, bien, pues bueno, gracias. Y como bien dice Tomás, dime. Lo siento, antes de empezar, hay una pregunta por saber si se graba. Se graba, compartiremos el replay. También al final del evento hacemos como una encuesta pequeña en cual, pues si queréis los ejemplos que hemos usado, lo podemos compartir, los vínculos, etc. Entonces eso lo compartiremos al final y también la grabación. Vale, genial, perfecto. Pues lo dicho, yo os voy a hablar sobre todos los tipos de estudios que se suelen ver en recursos humanos, no tan todos, lo del mundo por supuesto, pero sobre todo los que son más asiduos y a lo mejor algunos que no se conocen tanto, ¿no? Por estudio entendemos una encuesta, ¿vale? Que luego pues con su posterior análisis. Entonces yo me voy a centrar en 6 estudios distintos, para que lo sepáis un poco por encima. Será el desempeño laboral, el clima laboral, la experiencia del empleado, que no es lo mismo que el clima laboral, que es muy importante y mucha gente lo confunde, la encuesta PULS, una evaluación de la formación y la evaluación de los riesgos psicosociales. Bien, empezamos con el desempeño laboral. El desempeño laboral es el estudio del rendimiento de un colaborador. Aquí pues se evalúa pues, su rendimiento dentro de la empresa, ¿no? Hay muchas maneras de medirlo. Se puede medir por los objetivos, si se han alcanzado o no se han alcanzado, según sus competencias, según si ha pasado algún incidente crítico en la empresa, según los costos que conlleva ese trabajador. Luego hay otro tipo, como sería, por ejemplo, la autoevaluación, es decir, pues que se hace una encuesta al propio colaborador. 180 sería que el propio colaborador se evalúa, pero también le evalúa a su jefe. Y luego está la visión o 360 grados, que particularmente a mí es la que pues más me llama la atención, porque también es súper interesante y la que me gustaría centrarme un poquito más. La evaluación 360 grados consiste en hacer pues, una evaluación de diferentes perspectivas, ¿vale? La primera sería, pues eso, el propio colaborador, el propio empleado se evalúa a sí mismo, luego le evalúa a su jefe, sus compañeros lo evalúan y si tuviera subalternos, es decir, personas a cargo, esas personas también lo evaluarían o clientes, ¿no? Entonces aquí se parte de una encuesta donde se hacen distintas preguntas basadas sobre todo en las competencias y habilidades del colaborador. Así que primero respondo yo según mi percepción, luego responde mi jefe según la percepción que tiene de mí con esas preguntas, etcétera, ¿no? Y sería así como un poco todas las visiones distintas. Aquí se evalúan distintas dimensiones, entendemos como dimensión como el conjunto de preguntas que se relacionan con un tema, por ejemplo, el liderazgo, la comunicación, la creatividad, etcétera, ¿no? Entonces cada dimensión tiene sus propias preguntas relacionadas con esa dimensión y luego nos va a poder permitir ver cuáles son los puntos fuertes, puntos débiles del colaborador y incluso si hay relación entre las dimensiones o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la dimensión de la comunicación y aquí se estudia, por ejemplo, sabe organizar sus tareas, sabe priorizar, es eficiente. Aquí, por ejemplo, vemos que en saber organizar sus tareas, yo misma me evalúo como muy positivo, pero, por ejemplo, mi supervisor y mi compañero me evalúan como negativo. Entonces, es muy interesante porque vemos así como la distinta perspectiva que se tiene sobre un mismo empleado, ¿no? Por supuesto, hay ciertas dificultades a la hora de realizar este estudio, sobre todo el 360. En primer lugar, porque es un estudio que requiere un nivel técnico un poco más avanzado en cuanto a la programación del cuestionario, pero sobre todo a la recogida de los datos, porque como estamos recogiendo distintas opiniones de una misma persona, puede ser un poco más avanzado técnicamente.
Pero también puede ser que, oye, pues el hecho de que yo esté preguntando o evaluando a un compañero puede a lo mejor crear un poco de tensión, o incluso a veces evaluarlo de forma un poco crítica, no objetiva, dependiendo, ¿no? Pero por supuesto, pues tiene muchas ventajas. La principal es que pues se tiene un panorama integral y una visión global de eso, de las competencias del colaborador, y sobre todo también el colaborador le sirve para mejorar su percepción que tiene de él mismo, porque yo pienso a lo mejor una cosa de mí y no es la realidad, ¿no? Y para también, bueno, pues fomentar un poco la comunicación entre todos. Bueno, el siguiente estudio que quiero hablaros, y que es un tipo de estudio que está un poco a la orden del día, sobre todo últimamente, que se habla mucho de él, es el clima o bienestar laboral, bienestar organizacional, lo podemos llamar de distintas formas dependiendo del lugar. Este estudio, lo conocería un poquito más, lo que hace pues eso, que se evalúa el entorno del trabajador, sus relaciones con la empresa, etcétera, ¿no? Entonces aquí, como digo, pues se evalúan distintos criterios. En primer lugar, el entorno físico. Oye, ¿qué te parece el mobiliario? ¿La silla que tienes es cómoda? ¿Está limpia la oficina o no está limpia? ¿Tienes una zona para comer, para descansar, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pues eso, el entorno físico donde estás trabajando. Luego también se evalúan las relaciones interpersonales, cómo te llevas con tus compañeros, si hay compañerismo o no hay compañerismo, si hay grupitos, bueno, ya eso bien formulado, ¿no? Pero más o menos para que nos hagamos una idea. Y también se evalúa sobre las condiciones laborales del propio trabajador. Oye, sientes que estás bien pagado o que tienes la suficiente flexibilidad, teletrabajo, las vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues, se evalúa un poco eso, el entorno de la empresa en general. Luego aparte, sí que hemos visto que hay empresas que hacen como una ampliación que se le conoce como cliente interno en algunos casos, y aquí aparte de estar evaluando lo que es la empresa y cómo te sientes dentro de la empresa, también se evalúa los propios servicios y departamentos que tiene la empresa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que se hace es que el empleado pues, se toma como un cliente más y tiene que valorar pues, los servicios de la empresa en sí, ¿no? También se puede hacer incluso a distribuidores y a proveedores para tener un poquito más de insights y una visión un poquito más amplia. Y se puede hacer como un estudio independiente, es decir, una encuesta independiente, o incluirla dentro de la encuesta de clima laboral. Entonces aquí, por ejemplo, se preguntan sobre todo pues, satisfacción con los departamentos, oye, ¿cómo evalúa el soporte técnico? O la recomendación, ¿se recomendaría a la empresa o no la recomendarías? O si fue el esfuerzo, si fue fácil o no contactar con soporte, o fue fácil resolver este problema con contabilidad, por ejemplo, ¿no? Y también preguntas abiertas que siempre nos dan mucha información, mucho juego. De eso, de hecho, Tom hablará más adelante. Y también muy interesante incluirla, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del clima laboral y del cliente interno? Por supuesto, pues que se mejora primero la interacción con los compañeros y luego el desarrollo colectivo de la empresa, porque vamos a poder ver cuáles son esos puntos débiles o puntos fuertes y mejorar pues, ese desarrollo colectivo, ¿no? Y también, pues, mejor también la coordinación entre todos los departamentos e identificar cuáles son los futuros problemas que puede tener. Sin embargo, el clima interno, el clima laboral, es un estudio que se hace pues en un momento determinado de la vida de un colaborador. Es como si fuese una foto que tomamos en un momento exacto. Entonces, cuando hacemos esa encuesta, podemos tener a gente que acaba de llegar y se acaba pues eso, de incorporar a la empresa y está ahí como integrándose. A gente que ya lleva pues 5 o 10 años en la empresa y que a lo mejor tiene, tiene una ascensión o que está haciendo un curso de formación. O gente que ya pues lleva mucho tiempo y que a lo mejor está a punto de jubilarse y tal. Entonces, cuando estamos evaluando el clima, las percepciones de cada uno, por supuesto que son distintas, porque no solamente depende
de sus condiciones, sino de todo lo que lleva atrás en la empresa, ¿no? Entonces, al final, eso no nos va a dar realmente una visión de cuál es la experiencia que tienen los empleados con nosotros durante toda su etapa en la empresa. Así que, ¿qué se hace? Pues hay muchas empresas que lo que hacen es ampliar un poco más, ir más allá y hacer un dispositivo un poquito más avanzado que se le conoce como la experiencia del empleado, ¿vale? Así que es distinto del clima laboral. Aquí, en vez de hacer una foto, un cuestionario en un momento determinado, vamos a hacerlo en distintos momentos de la vida del empleado en nuestra empresa, ¿no? Y vemos cómo hay distintas etapas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, pues vamos a identificar y a definir cuáles son esos puntos por los que pasa el empleado desde que entra por la puerta hasta que sale por la puerta de la empresa, ¿no? Primero, pues la llegada, su etapa de integración, luego, una vez que ya está integrado, pues su vida diaria en la empresa, sus tareas y tal. Luego, si hay un cambio en su puesto de trabajo, o si, como digo, pues tiene alguna formación, capacitación y posiblemente una salida de la empresa, ¿no? Aquí cada etapa es distinta, entonces el objetivo es que se va a realizar una medición, un cuestionario en cada etapa que el empleado va a vivir. Todas van a tener sus preguntas específicas y luego va a tener una pregunta común como hilo conductor de todas, ¿no? Que nos va a poder permitir luego pues, ver cuáles son esos puntos fuertes, puntos débiles de cada etapa y poder ir mejorando para que luego pues podamos mejorar la calidad de vida en el trabajo y mejorar su experiencia con la empresa. Sin embargo, ¿qué pasa en estos momentos? Que puede ser que haya empleados que no pasen por todas esas etapas. Entonces, a lo mejor hay empleados que ni siquiera han cambiado de puesto de trabajo o que no reciban capacitaciones o que incluso no pasen por ninguna. Así que al final, si hacemos esto exclusivamente, a lo mejor hay personas que se nos están escapando y no estamos midiendo a todos los colaboradores. Así que para eso, lo que algunas empresas hacen, ya dependiendo por supuesto de los recursos que tengan, eso también lo hablará Tomás más adelante, son lo que se conoce como las encuestas Pulse, ¿vale? Una encuesta Pulse es como, así decir, toma el pulso, ¿no? Entonces se hace como una pequeña encuesta súper pequeña de 5 preguntas, muy rápida, y se hace todos los meses a todos los empleados. Así vamos a poder tener como una evolución de cuál es su satisfacción, su experiencia con la empresa, dependiendo de los atributos que queramos y de los indicadores que queramos extraer, durante todo el año, ¿vale? Así que vamos a ir viendo esa evolución de todo el mundo. Esto, por ejemplo, se puede representar en un dashboard y tener como distintos indicadores para ir viendo, pues eso, cada mes o cada X tiempo, cómo va avanzando. Por supuesto, la medición de la experiencia del cliente es un proceso muy complejo, sobre todo al principio, porque requiere pues, muchos recursos, organizarse, establecer cuáles son esos puntos que lleva la vida del empleado, hacer las encuestas y tal, pero sí que es cierto que aunque sea complicado al principio, una vez que ya lo tienes, pues ya está, ya lo tenéis hecho para los siguientes años y la verdad que funciona bastante bien. Por ejemplo, en las encuestas Pulse, lo que se hace a veces, que hemos visto, es que, por supuesto, es a veces complicado tener que hacer una encuesta a todos los colaboradores todos los meses, aparte que también es caro, ¿no? Dependiendo ya de cómo la haga. Entonces, lo que hacen algunas empresas es que se las hacen a los managers. Así, por ejemplo, pues se evitan tener se evitan que tener que hacerla a todos los colaboradores y se dice que si un manager está contento o descontento, pues se refleja en su equipo, ¿no? Entonces así pues la verdad que se facilita un poco más. O también, por ejemplo, como vemos aquí, que se puede perder la opinión de otros colaboradores, pues como digo, depende de aquellos colaboradores que no pasen por esos puntos. Pero por supuesto, también tiene muchas ventajas. La principal de todas es que, pues eso, que ofrece un panorama integral, global, de la satisfacción del empleado y real, de toda su vida,
y también incluso podemos ir viendo de forma actualizada cuáles son pues todos los momentos de su vida en nuestra empresa y cuáles son aquellos que son más fuertes o más débiles, ¿no? Y luego también es muy importante hacer una medición de la experiencia del empleado porque existe una relación positiva con la experiencia del cliente. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos visto que las empresas que realmente establecen este dispositivo de experiencia del empleado, por supuesto no la van a hacer una empresa pequeña de 40 a 50 empleados, porque al final entre todos nos conocemos, más o menos sabemos qué clima hay, etcétera, ¿no? Pero en aquellas empresas que pues, hay 200, 300 personas que ni el director conoce a todo el mundo, es un poco complejo y ahí sí que se suele hacer esta medición. Y normalmente lo hacen las empresas que ya tienen un dispositivo de medición de la experiencia del cliente, porque se están dando cuenta de que cuando mejoran la calidad de la vida de sus empleados, se mejora la satisfacción del cliente, ¿no? Y la verdad que eso pues, es muy interesante ver esa relación. Bueno, el siguiente estudio que quiero compartir con vosotros, ya es el 5º de 6, es la evaluación de la formación. La evaluación de la formación consiste pues eso, en evaluar esos programas de formación que se dan en la empresa, en aquellas que se den, claro, o capacitaciones. Se puede hacer de diferentes formas. La sencilla, pues yo hago mi curso de formación y hago una encuesta justo cuando la acabo y ahí digo pues cómo, qué tal ha ido, evalúo la formación y tal, pero luego sí que es cierto que hay algunas empresas que lo hacen un poco más avanzado. Por supuesto son empresas pues eso, que son más grandes, que tienen un gran volumen de formaciones, que tienen muchos tipos de empleados, ¿no? y que eso pues está un poco mal, o que incluso es obligatorio, porque por ejemplo en Francia o en otros países es obligatorio hacer los cursos de formación. Entonces sí que me parece un poco interesante compartirlo con vosotros, porque la verdad es algo que a lo mejor aquí en España no se suele hacer tanto. Entonces consiste hay tres etapas, ¿vale? Antes de la formación, durante la formación y luego post-formación. Antes de la formación lo que se hace es que primero se identifican las necesidades de formación, ¿vale? Por supuesto, todas las personas somos distintas, cada uno tiene unos puestos distintos y unos conocimientos distintos, entonces las necesidades de cada uno son muy distintas. Así que para ello pues, se hace una encuesta o incluso se hacen entrevistas para identificar cuáles son las necesidades que tiene mi equipo, un colaborador específico o un departamento, etc., ¿no? Una vez que ya se sabe cuáles son esas necesidades, lo que vamos a hacer es diseñar tanto el plan de formación en sí para cada departamento o cada persona y diseñar las encuestas que van asociadas a esa evaluación, a esa formación, ¿no? Bien, pues una vez hecho esto, ocurre la formación, se está dando la formación, la persona está haciendo el curso, tanto online como presencial, ya dependiendo, ¿no? Y una vez que ya termino mi curso, lo que vamos a hacer es dos tipos de evaluaciones. Sería la evaluación en caliente, que es la más sencilla y es la que he dicho yo antes, pues justo cuando acabo la encuesta, cuando acabo el programa, pues voy a hacer una encuesta al día siguiente o en el mismo día para evaluar qué tal ha ido. Oye, voy a evaluar al formador, voy a evaluar los recursos que me dan, el material, el tiempo, si necesito más tiempo, necesito menos tiempo, etcétera, ¿no? Son mediciones pues más en calientes, justo en ese momento, y se hace por supuesto mediante una encuesta o incluso si se quiere profundizar más hacer una entrevista. Pero luego hay empresas que hemos visto que lo quieren llevar un poco más avanzado y hacer lo que se conoce como una medición, una evaluación en frío, ¿no? Aquí lo que hacen es que cuando ya ha pasado un tiempo, hacen otra encuesta, pero aquí en esta encuesta lo que van a evaluar es la utilidad. Oye, ¿qué te ha parecido la formación? ¿Ha sido útil? ¿Lo has podido implementar en tu día a día? ¿Te ha servido para el desarrollo de tus tareas, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo hago una formación sobre gestión de proyectos, ya es imposible que al día siguiente yo ya sepa si me ha servido o no me ha servido porque tendré que implantarlo, ¿no? Entonces, para ello, pues se hace esa evaluación en frío.
Incluso también sirve para detectar necesidades complementarias, porque a lo mejor se piensa que esa formación es suficiente, pero se ve que a lo mejor se necesita ampliar un poco más o ver otra formación que está relacionada, etcétera, ¿no? Dependiendo. Entonces, por supuesto, la dificultad de evaluar la formación, sobre todo es eso, que no se pueden medir las competencias, algunas competencias no se pueden medir de forma directa. Entonces, dependiendo de los recursos que tengas, vas a poder hacer una evaluación un poquito más avanzada en frío y ver si realmente es útil o no es útil, ¿no? Y también a veces puede pasar que se identifiquen mal las necesidades de formación, porque no has hecho una encuesta o porque no sabes qué necesidades tienen. Entonces, yo hago una formación que o me obligan o que la he pedido, pero no es la que yo necesito, entonces la evalúo mal y a la empresa le cuesta dinero. Entonces, aquí depende mucho de cómo se haga, ¿no? Pero, por supuesto, también tiene sus ventajas. La principal ventaja de hacer una evaluación de la formación es que se identifican esos puntos de mejora, porque a lo mejor pensamos que está súper bien ese curso, pero el formador no es el adecuado, o me faltan materiales, o necesito más tiempo, o menos tiempo, etcétera, ¿no? También, pues, si se hace un poquito más en frío, ayuda a identificar la utilidad que tiene realmente esa formación y si es rentable o no es rentable para la empresa. Y otra cosa que también es muy interesante es que te puede ayudar a identificar la calidad del proveedor. Es decir, si yo he comprado un software y yo voy a hacer una formación sobre ese software y me la hace el propio proveedor del software, pues ahí yo voy a poder darme cuenta de si son serios o no son serios, si son avanzados o no avanzados, etcétera, ¿no? Y la verdad que también puede ser como otro punto más a favor para ver si la calidad, ¿no? de ese proveedor. Bueno, y ya pues para terminar con los tipos de estudios, el último que quería hablaros es el estudio de los riesgos psicosociales. Para aquellos que no lo sepan, los riesgos psicosociales es pues eso, esas enfermedades mentales que pueden surgir del trabajo, ¿no? O, por ejemplo, el estrés, la depresión o que no haya conciliación familiar, laboral, etcétera, y que eso derive a una enfermedad mental o lo que fuera. Entonces, hay muchas formas de evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo. La general, pues aquí se evalúa desde distintas perspectivas y se evalúan como muchos puntos distintos, pero hay otras evaluaciones que se centran en, pues eso, en un tema específico, por ejemplo, evaluar el estrés o el burnout, que sería el desgaste mental, o el mobbing, si hay acoso o no hay acoso a la empresa, o sobre salud, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del tipo de empresa y tal. Yo en este apartado sí que quería hablaros sobre uno específico, un modelo en específico que sinceramente me parece muy interesante y no es tan conocido, la verdad, y creo que merece la pena conocer. Es el modelo Karasek. El modelo Karasek es un modelo que desarrolló un psicólogo investigador de una universidad, de la Universidad de Boston, allí en Estados Unidos. Y él lo que hizo fue que desarrolló su propio modelo para medir los riesgos psicosociales dentro de la empresa. Este modelo se basa en 3 dimensiones y cada dimensión tiene sus preguntas específicas que él elaboró y que es una pauta que hay que seguir, ¿no? Como una estructura y una plantilla, por así decirlo, que hay que seguir. Estas dimensiones son la demanda mental. La demanda mental consiste en evaluar pues, las exigencias mentales que requiere el desempeño de tu trabajo. Es decir, pues, si tengo muchas tareas, si tengo tiempo para hacerlas, etc., ¿no? La dimensión de control lo que evalúa es tu capacidad para tomar tus propias decisiones dentro de tus tareas y también para aplicar los conocimientos que tú ya tienes y aplicarlo en tus tareas diarias del trabajo. Y luego está el apoyo social, que lo que hace es que mide pues, las relaciones que tienes tú con tus compañeros, si hay apoyo o no hay apoyo, compañerismo, etc. Entonces él lo que hace es que, basándose en esas 3 dimensiones, cada una con sus preguntas específicas,
luego va a desarrollar un cuadrante, como una matriz. Yo la he puesto aquí esquemática con un dibujito para que se entienda mejor, pero obviamente es un poco más avanzado. Una matriz parecida a esta, donde va a meter los distintos tipos de trabajo que hay y cómo eso va a afectar a los riesgos psicosociales de una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este cuadrante de aquí, que sería el margen decisorio, es decir, cuanto más arriba esté significa que más capacidad de decisión tiene de sus propias tareas, y cuanto más abajo esté, menos capacidad de decisión tiene. Y luego está este margen de aquí, este eje, que evalúa la exigencia mental que requiere el desempeño del trabajo, ¿no? Entonces, cuando más a la derecha esté, significa que más carga mental requiere ese trabajo, y cuando está más a la izquierda, pues menos carga mental. Entonces, lo que dice es que cuanto más carga mental tengas y más capacidad de control, de tomar tus propias decisiones, vas a tener un trabajo activo. Y eso significa que vas a estar motivado, que vas a desarrollarte y que vas a desarrollar nuevas pautas, comportamientos, etc. Y esto es positivo. En cambio, cuanto menos carga mental tengas, es decir, que tienes un trabajo tranquilo, por así decirlo, y además no tienes capacidad de decisión, pues vas a estar aburrido, vas a estar desinteresado, no vas a tener motivación y vas a tener un trabajo pasivo. Luego está los trabajos de poca tensión, serían aquellos que pues tienen mucha carga, o sea, mucha capacidad de control que para tomar tus propias decisiones, pero poca carga mental. Entonces tú aquí lo que vas a hacer es pues investigar, desarrollarte, ir un poco más a lo tuyo, por así decirlo. Y luego está, por último, los peor evaluados son los trabajos de que requieren catalogados como mucha tensión. Esos trabajos son aquellos que requieren mucha exigencia mental y además que no tienen capacidad de control. Así que según Karasek, aquellas personas que tienen este tipo de trabajos tienen mucha más predisposición, o sea, tienen más opciones, por así decirlo, de tener riesgos psicológicos, de estrés, depresión, burnout, etcétera, ¿no? Y puede ser un poco pues, arriesgado y malo para la empresa, ¿vale? Este modelo, la verdad, que para mí me resulta súper interesante y no tan conocido aquí, se desarrolló a principios de los 80 y sí que tuvo pues mucha acogida. La verdad, podéis vosotros mismos, os invito a que vayáis vosotros también investigando y resulta también un poco distinto ver cuáles son otras formas de medir esos riesgos psicosociales en la empresa, ¿no? Bueno, ya por mí os dejo ya os he explicado un poco por encima cuáles son los distintos estudios que hay, por supuesto, pues no muy en detalle, pero para que los conozcamos. Y ahora pues os dejo a Tomás, que os va a explicar ya más la parte de la gestión de los datos, el anonimato, los indicadores, etc. Entonces, vamos a seguir por la segunda parte. Muchas gracias, Dulce. Entonces, ahora esta segunda parte es sobre, bueno, como lo expliqué antes, vamos a compartir nuestra experiencia sobre varios aspectos. Entonces, primero vamos a ver sobre la creación de cuestionario, la metodología de recogida de datos, la gestión del anonimato, la comunicación sobre el estudio internamente, también la comunicación de los resultados. Yo he elegido de no hablar de ciertas cosas que no son específicas de los recursos humanos, como por ejemplo la concepción o el diseño de una encuesta. Eso es común a todos los estudios, entonces me concentré únicamente a las especificidades de recursos humanos, ya que son muchos. Entonces, en otro evento hablamos de eso. Lo que quería empezar es con la creación del cuestionario. La creación del cuestionario, no hablo de cómo redactarlo ni cómo diseñarlo, sino lo que quiero decir es que para crear un cuestionario de clima laboral, porque en todos los consejos que voy a describir, me enfoco un poco más si estuviéramos haciendo un estudio de clima laboral, porque este es un poco el más complejo,
en la metodología, en la difusión, etcétera. Entonces, este estudio ya cumple con muchas cosas muy específicas. Entonces, en este caso, si estuviéramos haciendo un estudio de clima laboral, los consejos que daríamos es primero hacer unas entrevistas cualitativas. ¿A quién? A todo el mundo. Es decir, hacer entrevistas con la dirección, los representantes del personal, los distintos departamentos. ¿Por qué? Para identificar todas las preocupaciones y no olvidarse de nada. Y también una cosa importante es involucrar a todo el mundo. Es decir, que si todo el mundo se siente escuchado desde el principio del proyecto, tiene mucha más suerte de tener el apoyo de esa gente en el momento de la difusión, por ejemplo, para que la gente conteste. Entonces, hay que hablar con todo el mundo para que sea un proyecto de empresa. Luego, una vez que está hecho la encuesta, que la hemos creado, diseñado en un software como Sphinx, o entonces ahí redactado las preguntas, hay que decidir cómo lo voy a difundir. Entonces ahí el Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer malabares con varios aspectos, como este hombre. Este hombre lo que está haciendo, está un poco jugando con malabares para elegir el método de recopilación. Y estos aspectos que hay que respetar son varios. Primero, las especificidades de la empresa. Es una empresa internacional, con varios idiomas, entonces quiere decir varios lenguajes en esta encuesta. A lo mejor una forma de contestar a las preguntas que son distintas según la cultura, o una forma de explicar las cosas distintas entre las culturas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Las particularidades de los colaboradores, es decir, aquí hay que tomar en cuenta si pues todo el mundo habla el mismo idioma, si hay gente que no sabe leer, por ejemplo, si hay algunos puestos de trabajo que no tienen acceso a un email, por ejemplo, que no tienen acceso a Internet, o otro que tienen discapacidades. Entonces, hay que tomar en cuenta estas particularidades y adaptarse a ellos. Es decir, que ahí eso influye mucho si lo difundimos en formato papel, si lo hacemos en formato email, si hay que dejar un puesto de trabajo, un computador accesible para la gente. Entonces, ahí eso influye mucho en cómo lo voy a recopilar los datos, cómo voy a difundir la encuesta. Una cosa importante que hay que respetar es la unicidad de la respuesta. Quiero decir que es importante que todo el mundo tenga acceso a la posibilidad de contestar, pero también es importante que cada uno solamente pueda contestar una vez. Técnicamente, y lo veremos en el próximo webinario porque es un aspecto técnico, cómo hacerlo. Existen varias metodologías para que sea único, que una persona no pueda contestar varias veces y controlarlo. Otra cosa que es súper específico, muy importante a los recursos humanos, el anonimato. Justo vamos a hacer un capítulo sobre eso porque es algo que hay que tomar en cuenta. Y para terminar, los costes, porque allí más complicado es el proceso, más costoso es, más recursos necesita, más tiempo. Entonces, es una variable importante en la elección de cómo voy a recopilar los datos y qué canal voy a usar. Entonces, ahora pasamos específico al tema del anonimato. El tema del anonimato, primero, quiero aclararlo, el anonimato, estamos hablando de eso, para decir que es el hecho de que una persona pueda dar su opinión sin que su manager o alguien o otra persona de su equipo o cualquier persona pueda saber quién es. Y entonces hay que respetar eso y que el que contesta se sienta así anonimizado. Entonces, son varias cosas que hay que respetar y a veces el anonimato se reduce, la gente piensa
que solamente es cuestión de base de datos, es decir, no vincular la identidad a la respuesta, pero es más complejo que eso. Entonces, lo divido en dos. Primero, en el momento de la recopilación. Es decir, que cuando estamos creando la encuesta, ya empieza aquí el anonimato. Es decir, que aquí en este ejemplo, hay dos, son la misma pregunta, pero de dos maneras distintas. ¿Cuándo has incorporado la empresa? 2015. Pues si hay poca persona que ha llegado en 2015, yo puedo llegar a saber quién es. Y el que contesta va a notar que a lo mejor vamos a poder saber quién es. Entonces, mejor ponerlo así de forma cerrada con rangos entre 2 y 5, menos de 2, más de 6, de forma más diluido para que no podamos identificar la persona. Entonces, eso prohibido. Luego, en la base de datos, cuando ya estamos recopilando los datos, primero, para entendernos muy bien, hay que entender que eso es un fichero de encuesta. Es decir, que aquí tenemos la identidad, el nombre, el contexto, la variable de perfil, es decir, a qué grupo pertenece cada persona. Entonces, Sonia es comercial de Madrid, o de tal servicio, etcétera. Entonces, esos no son datos de opiniones, sino de perfil, contexto. Y aquí son datos de opinión, es decir, son las respuestas concretas que ha dejado el empleado. Entonces, aquí yo sé que, por ejemplo, pues Sara opina mal de la respuesta de la empresa y porque no la consideramos, no le hacemos caso. Entonces, aquí no estamos respetando el anonimato. Entonces, ahora voy a dar el primer consejo, es romper el vínculo entre la columna identidad y el resto de la base de datos. Es decir, analizar solamente eso. Entonces, eso se puede hacer borrando, se puede hacer también en el momento de la difusión, desconectarlo directamente o nunca preguntarlo. Entonces, esos son aspectos técnicos que veremos también en el próximo webinario más técnico, pero eso es la idea, romper el vínculo entre esa columna y el resto de las columnas. Alternativa es usar pseudónimos, es decir, son códigos que a lo mejor existen en alguna parte las relaciones, pero nadie la tiene, o el sistema informático. Entonces, aquí estamos escondiendo quién hay detrás de cada respuesta. Luego, cuando estamos aquí, en realidad no cumple con todo. Entonces, en la parte de análisis quedan algunos fallos de anonimato. Entonces, aquí, primero, en las preguntas abiertas. En las preguntas abiertas es muy fácil identificar lo que dice la gente. Es decir, que sobre todo en el momento de a lo mejor en algunos informes, pues hacemos referencia a algunos verbatims, es decir, lo que ha dicho exactamente una persona. Entonces, por ejemplo, si él dice, pedí vacaciones para ocupar de mi madre y está enferma, pues seguramente que un jefe puede saber quién ha dicho eso porque seguramente él habrá pedido eso. O no puedo ver a mi jefe con su acento francés, pues a lo mejor se refiere a mí y yo entonces puedo tomármelo por mí, y eso puede hacer problema. Entonces, cuando puedo identificar a la gente, mejor, si lo uso en el informe, reformularlo. Otra alternativa para las preguntas abiertas es, aquí tenemos la columna de preguntas abiertas. Tenemos entonces aquí, pedí vacaciones para ocupar de mi madre. Pues la idea es codificarla, es decir, asociar un tema a cada respuesta. Es decir, que aquí no puedo más con mi jefe, relación con la dirección. No puedo ver a mi jefe que tiene acento francés, relación con la dirección. Entonces, estamos convirtiendo estos datos abiertos en una pregunta cerrada
Entonces, de esa manera estamos garantizando el anonimato. Y además de eso, podemos ver cuántas veces sale un tema y otro. Entonces, es un doble ventaja de hacer eso porque permite garantizar el anonimato y medir cuántas veces sale un tema u otro. Todavía estoy en la parte de análisis. Imaginamos que esa tabla la quiero presentar en un informe. Entonces, estoy aquí poniendo el departamento A, por ejemplo, departamento B, departamento C, y aquí la percepción, la media de la percepción por cada departamento y aquí la media de la empresa. Detrás de una media tengo X respuesta, X personas que han contestado a una encuesta. Es decir, que aquí, por ejemplo, del departamento A tengo 58 personas que han contestado y así, haciendo la media, yo llego a 5,2. Aquí no hay ningún problema, respetamos el anonimato. Lo que pasa que a veces filtramos o cruzamos datos y así, entonces, aquí estamos filtrando hombre y mujer y entonces departamento A, tengo 17 respuestas para eso, para llegar a un 2,5, aquí un 2 con 8 respuestas. El consejo es cuando hay menos de 15 personas, 15 respuestas a esa pregunta, no enseñar el detalle. ¿Para qué? Para que no se pueda intuir quiénes son estas 8 mujeres del departamento A que están por mayoría diciendo que no están contentas. Entonces, eso es una cosa que no debería hacer, entonces en este caso se borra. Sobre todo ahora que se comparten los datos en dashboard, que la gente misma puede filtrar, pues hay que hacer, y eso es muy fácil técnicamente, de decir si hay menos de 15 respuestas, no enseñarlo. Ahora, sobre el anonimato, terminado este aspecto, quedaría verlo técnicamente, pero por eso hacemos otro evento y quiero hablar sobre la comunicación. Aquí estoy hablando de la comunicación de un estudio interno. Aquí un clima laboral, por ejemplo. Entonces, podemos dividir la comunicación en 3 fases. Primero, antes el evento, antes el estudio. Hay que contar con la participación de los representantes del personal. Lo comenté antes, es decir, comentarlos, decirlo cómo vamos a proceder, etcétera. Entonces, comunicar internamente sobre los objetivos de este estudio y también la metodología, de qué metodología vamos a usar y también cómo vamos a garantizar el anonimato. Entonces, con respecto al anonimato y la comunicación, lo que estamos viendo últimamente, y eso funciona bien, es un consejo que yo considero como bueno, es decir, que no solamente en el email o en la comunicación que hacemos al principio de la encuesta, decir que respetamos el anonimato, sino que poner un documento oficial, un PDF, donde está firmado, donde están todas las medidas tomadas para respetar el anonimato. Eso pues, hace que se toma más en serio esa medida, la percepción de la gente que va a contestar, o a lo mejor se siente más cómodo de contestar. Luego la comunicación durante el estudio, pues recordar a la gente que hay que contestar eso, es decir, decirlo de contestar por email, por una comunicación interna y también apoyarse con el equipo, es decir, con los managers. Los managers, pues recordarle que lo diga al resto de su equipo que hay que contestar a eso, que eso tiene sentido. Luego comunicar después el evento, el estudio. Después el estudio, ¿por qué? Porque es muy importante hacer un feedback, es decir, decir cuáles son las conclusiones, cuáles son las acciones que se generan gracias a las opiniones de los que han contestado. Comunicar sobre, a lo mejor que hay algunos temas que hay que profundizar porque no
hay puntos débiles, pero hay que entender cuáles son. Entonces, aquí es el momento de decir que se va a profundizar algunos temas. Y también comunicar sobre las mediciones que vamos a hacer en un tracking para que la gente entienda que este tracking es para profundizar o para medir la evolución de las acciones tomadas gracias a los resultados del estudio. Entonces eso sería más como un pulse, como lo ha descrito Dulce. Y comunicar sobre los resultados. Comunicar sobre los resultados. Entonces, aquí estoy hablando más de los números, de la respuesta, de las conclusiones. Entonces, aquí, primero, hay que decidir en qué formato compartir los resultados. Existen varios canales de difusión de resultados. Primero, el informe, que son más para un clima laboral, está muy bien porque como es una foto, pues no paramos mucho a analizarlo, a hacer conclusiones, a redactarlas, a explicarlas. Eso, un informe está muy bien. Pero cuando hacemos un pulse o comunicamos de forma masiva los resultados, por ejemplo, los managers, si hay muchos managers, pues que cada uno tenga un cuadro de mando para ver el resultado de su equipo, eso encaja muy bien. Además que es muy económico en el sentido de que se puede comunicar a mucha gente, se actualiza en tiempo real y de esa manera pues la gente pues tiene acceso cuando quieren a los resultados. Luego, también a veces se pide algo mixto, como un dashboard y un informe. Y lo que se está viendo es un informe editable, filtrable. Eso se pide mucho para no tener que hacer muchas versiones del mismo informe. Entonces, esos son los canales. Que terminaría con la infografía, que es un modelo más visual para comunicarlo internamente al resto de los colaboradores o externamente. Ahora me voy a enfocar más en los gráficos mismos, las curvas, lo análisis que se comparte, pero aquí voy a describir según el perfil, porque la dirección de recursos humanos tiene necesidad a lo mejor de tomar decisión más estratégica. Para eso necesita algunos indicadores, lo vamos a ver. Los managers tienen un papel más operativo, es decir, cuál es el punto fuerte, qué tengo que hacer con mi equipo, y ellos no van a analizar, solamente tienen que medir y tomar decisiones para su equipo. Y los colaboradores, ellos necesitan información, como le hemos dicho, un feedback sobre el estudio. Entonces, primero, la dirección de recursos humanos necesita ver cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles de todo el mundo y indicadores clave como la percepción general, etc. Entonces, ellos necesitan eso, pero también necesitan ver su evolución, porque a lo mejor han tomado decisiones el año anterior y quieren ver si este año pues se ha mejorado o para ver si hay un indicador que va cayendo. Entonces, ellos necesitan medir esas evoluciones entre los años. Luego, tienen que comprender. Comprender es decir que a lo mejor se pueden agrupar las respuestas en grupos para ver tipologías de empleados, los aburridos, los activos, los estresados, y luego, gracias a este tratamiento estadístico, ver quiénes son detrás, quiénes son los activos. Son más del departamento A, tienen X años de antigüedad, y a lo mejor tomar decisión enfocado en el perfil adecuado. Y también cuando medimos la satisfacción hay que ver si el contexto como un perfil o un departamento tiene una relación con los satisfechos, con los insatisfechos, y también tomar decisiones para ver, para orientar sobre todo en los que necesitan sentirse mejor. Luego también se puede, gracias a las dimensiones, se puede hacer ecuaciones estructurales para ver cuál es en la descripción de todo del clima laboral, cuál es la dimensión que influye más la percepción. Entonces, hay muchas preguntas
cada pregunta corresponde a una dimensión. Entonces podemos ver la lista de la pregunta, cuál influye más la dimensión y entre todas las dimensiones, cuál afecta más la percepción general. Eso permite también entender cómo piensan los que evalúan. Luego, también analizar las preguntas abiertas. Lo hemos hablado con un enfoque más sobre el respeto del anonimato. Lo que quiero decir es que la pregunta abierta da muchísima información. Es más exploratorio, es decir, que aquí tenéis la oportunidad, cuando tenéis a lo mejor la posibilidad de medir si se siente bien o mal, pero también aquí tenéis la solución para decir cuál es realmente la preocupación y cómo solucionar un problema, filtrando sobre un problema los que evalúan mal un aspecto, qué dicen, y así pues ver cuáles son concretamente el problema. También aquí pueden surgir nuevos problemas que no estaban ni siquiera medidos. Entonces, a lo mejor la próxima vez se añade una pregunta sobre estos aspectos que nunca se han considerado. Entonces, eso ayuda mucho en la comprensión. También la dirección de recursos humanos tiene que saber cómo actuar. Es decir, una vez que se mide, que se entiende, hay que ver qué es lo que influye más en la percepción general. Entonces, con este tipo de gráfico que nos da la información de qué es importante, qué no es importante, qué influye o no en la percepción general y cómo cada uno está evaluado, pues tenemos este mapping, que aquí lo más interesante es ver que hay algunos atributos de la satisfacción, percepción detallada, que tengo que mejorar en prioridad porque es lo que menos está, lo que está mal evaluado y encima tiene mucho vínculo con, está muy correlado, tiene mucha correlación con la percepción general. Entonces es importante este atributo. Los managers, ellos necesitan cuadro de mando tipo así, que tienen informaciones clave en cual se puede ver el resultado general de su equipo, pero también compararse al año anterior para ver si hay una evolución y compararse al resto de la empresa para ver si son mejor, peor, para tener una idea de cómo se sitúan. También necesitan ellos también ver la evolución, que se han mejorado comparado al año anterior. Entonces, eso es algo importante que tienen que tener. Y a ellos también necesitan tener como qué tienen que mejorar, y eso los recursos humanos le tienen que comunicar para su equipo. Si quieren mejorar el sentimiento general, tiene que actuar sobre este aspecto, este aspecto, este aspecto en prioridad. Y relájate con estos aspectos que no son tan importantes para mejorar el sentimiento general de bienestar de los empleados de tu equipo. Entonces, eso es la misión para el manager. Los colaboradores necesitan también saber la sensación general de la empresa. Si están en una empresa, no, en general la gente se siente bien o mal, cómo cada uno se sitúa comparándose a la nota general y cuáles son las acciones que se van a tomar para mejorar los puntos débiles que se han identificado. Cuando el clima es muy sensible, se suele hacer una presentación física, en presencial, y a veces mejor pedir a una agencia externa de hacerlo para que se sienta como más cómodo y imparcial explicando todos estos aspectos. Y quiero terminar diciendo que comunicar con los empleados es importante, primero para comunicar con ellos, pero para que entiendan el objetivo del estudio, pero también si no entienden ahora el objetivo y cómo era útil de contestar, pues en el próximo estudio no van a contestar, porque de esa manera, si se comparte las conclusiones, van a entenderlo y la próxima vez van a entender el sentido de este estudio y lo van a hacer y lo van a contestar. Entonces, hay que establecer una confianza con eso. Vamos a terminar sobre este aspecto porque hemos dicho 1 hora y estamos justo a 1 hora.
quiero recordar que ahora tenemos otra cita sobre los aspectos que hemos visto, pero más de un aspecto técnico. Veremos cómo a lo mejor crear una encuesta, cómo respetar el anonimato en esa encuesta, pero de forma técnica, cómo analizar los comentarios, cómo hacer análisis cuantitativo, cómo también identificar los atributos, cuáles son los más importantes, los que lo son menos, y cómo hacer un dashboard para compartir estos resultados en línea.